9. Eduardo Bataglia. Primero lo primero. En línea está Nayet Kademian, es politóloga, es analista en el estudio de Subán Córdoba, y vamos a hablar con ella. Nayet, gracias por tu tiempo, por hablar con nosotros aquí en Milenio. Te saluda Eduardo Bataglia. Hola Eduardo, muy buenos días. ¿Cómo estás? Un gusto. A ver, tienen una primera encuesta que mide posibles resultados luego de la unión Milei-Macri. ¿Qué tienen? ¿Qué números tienen? Bien, bueno, me parece que lo primero a mencionar es que... Es que se cortó, eso es lo primero que podemos mencionar. Bueno, pero ya la recuperamos para hablar de estos primeros números que se conocen. Hablo de números sólidos que tienen que ver con el respaldo de una consultora como Subán Córdoba, que ha tenido muy buenos rendimientos y que ha crecido su credibilidad a partir de cómo vieron los escenarios tanto de las PASO como de la primera vuelta electoral. Ahora sí, Nayet, te escucho. Hola, ¿cómo están? Disculpen que me caí. Bueno, en primer lugar, sí, decirles que en esta encuesta lo que puede verse es que en principio hay un escenario de balotaje bastante ajustado, con una muy leve ventaja a favor de Sergio Massa, pero en principio bastante ajustado. Solamente un 3,2% aproximadamente de los votantes hoy que aún no sabrían para quién podrían llegar a votar, y un número bastante bajo de voto blanco, en principio, hasta esta fecha, de un casi 3%. ¿Sí? O sea, es un número bajísimo pensando en el escenario que deriva de la fusión de Macri con Bullrich y Milei, en el que se exhorta a votar en blanco, ¿no? Claro, sí, sobre todo con algunas declaraciones de algunos dirigentes dentro de Juntos por el Cambio, pero que no están dentro de la alianza o de este esquema, que dan a entender de alguna manera esto de, bueno, vamos a votar en blanco, digamos, ni Milei ni Massa. Ahora, pareciera ser que al igual que lo que sucedió en la elección general, en principio el votante en blanco se redujo en la elección general, eso lo benefició a Massa, pero que además pareciera que para esta segunda instancia también se va a posicionar frente a esta encrucijada. ¿Sí? Nayet, cuando preguntan a través de esta encuesta quién vas a votar, ¿cómo dan los números? Bueno, si nosotros consideramos una proyección de indecisos y consideramos solamente el voto válido, Unión por la Patria se llevaría unos 49,9 puntos, 50 puntos, y Milei, La Libertad Avanza, 46,9. Es decir, es exactamente una diferencia de 3 puntos que, hablando en el caso de este estudio, se encuentra casi que dentro del margen de error que es propio de todas las encuestas y de todos los sondeos de opinión pública, que en este caso es de un 2,19%, ¿sí? Entonces, por eso es que les mencionaba que se va a tratar de un balotaje muy ajustado. Me parece que Macri le aporta a Milei una estructura que Milei antes no tenía, ¿sí? Una cantidad de fiscales con la que Milei antes no contaba, cierta cantidad de recursos, influencia a nivel Argentina, influencia a nivel internacional. Entonces, creo que eso supone un desafío para el peronismo, más allá de que tiene una capacidad de movilización y un aparato construido, pero que le supone un desafío en relación a la elección anterior. Y la clave... Sí. Creo que la clave de esta elección no es tanto cuánta gente quiere que gane Milei o cuánta gente quiere que gane Massa, sino cuánta gente no quiere que gane Milei. ¿Esa es la clave hoy? Yo diría que esa va a ser la clave de la elección. Es decir, en las PASO siempre recordar que vamos a votar de una manera muy visceral, con la emocionalidad a flor de piel. En la elección general siempre lo que se expresa es un voto un poco más ideológico, ¿sí?
Pero ya te diría que en los balotajes la elección es un voto prácticamente táctico. Es un voto en el cual entran a jugar otras cuestiones. Entonces, yo acá diría, leyendo y viendo un poco el contexto, no creo que haya una baja, una caída en la participación electoral. Me parece que se va a mantener en términos similares a lo que fue la elección general. Tampoco creo que el peronismo se tiene que mostrar excesivamente triunfalista respecto al resultado anterior y creer que al balotaje lo tiene ganado, porque la verdad es que a pesar de que Milei ha tenido la peor semana en su historia, te diría, a lo largo de toda esta campaña, sigue siendo el candidato favorito en cierto sentido, y me parece que va a haber una clave que tiene que ver con la capacidad de movilización, considerando que elecciones han sido resueltas. Creo que Massa tiene como principal apuesta a la provincia de Buenos Aires, levantar aproximadamente unos 15 puntos ahí, y creo que Milei, bueno, su principal apuesta es evidentemente la provincia de Córdoba. Los votos de Schiaretti, digo, haciendo un análisis puntual sobre esto, ¿crees que pueden ser votos más peronistas con una inclinación a Massa o es un voto completamente anti-kirchnerista? El votante de Schiaretti es particular. Bueno, el cordobés votando es muy particular porque vota a nivel local o a nivel provincial a peronismo hace más de 20 años, pero a nivel nacional vota a las opciones no peronistas, y eso se ve muy claramente. El votante de Schiaretti, sobre todo el crecimiento de Schiaretti entre las PASO y las generales, que me parece que fue muy llamativo, fue dado en parte porque logró captarle votos a Javier Milei. Y lo hizo en el debate, ¿no? Y lo hizo en el debate. Yo te diría que si hubo alguien que pudo capitalizar el debate, si hubo un voto de debate, fue el voto de Juan Schiaretti. ¿Y crees que va a ser importante el debate del 12 de noviembre entre Milei y Massa? A mí me parece que sí. Es decir, tenemos que considerar que los debates son parte de la campaña electoral en su conjunto, pero me parece que para este balotaje va a ser muy importante porque los balotajes son como si fuese otra elección, se resetea el juego, entonces creo que la gente va a estar bastante atenta. Me parece que el formato del debate es interesante, es muchísimo más fluido y, bueno, volviendo a la pregunta anterior, queda la gran incógnita acerca de qué van a hacer los votantes de Schiaretti. Yo creo que Schiaretti, así como fue clave para taponearle el crecimiento a Milei en la elección general, la gran duda es qué va a pasar ahora. El hecho de que Schiaretti se posicione o no se posicione no necesariamente va a llegar a incidir sobre la intención, digamos, de voto de quienes lo votaron ahora en la primera vuelta. Claro. Entonces creo que ahí va a estar la clave, sobre todo considerando Córdoba, que es una provincia muy anti-kirchnerista, sobre todo. Y el resultado en Córdoba, 40 puntos en Córdoba son 4,5 puntos aproximadamente a nivel nacional. Es mucho, es mucho. Pero cuando recién mencionabas lo del debate, y que no dudaste en decir que va a ser importante, quizás es la última imagen fuerte que nos quedan de los dos candidatos y puede ser la que defina. Es decir, este es el partido bueno, como se dice, no es ni el primer partido ni la revancha, es el bueno, es el que coloca al presidente. Sí, y me parece que hay un nivel de politización importante hoy en la sociedad argentina. Creo que la gente el debate lo va a ver. Creo que, sobre todo aquellos votantes que optaron por otras opciones, que se están disputando entre un voto en blanco o votar por alguna de las opciones, o que han votado otros candidatos o que no han ido a votar, creo que puede llegar a tener un efecto definitorio en relación a eso, ¿sí? Me parece que, bueno, por supuesto, Massa genera, digo, acá hay dos sensaciones contrapuestas. Milei genera miedo, pero Massa genera, en igual medida que lo que genera Milei, desconfianza, ¿sí? Entonces hay que ver un poco, bueno, qué es lo que gana esa batalla.
me parece. A ver, entrá acá porque me gustaría que profundices esto que es interesantísimo. Milei genera miedo, Massa desconfianza. ¿Por qué genera miedo Milei? Por sus propuestas extremas, si se quiere. Exactamente, pero además porque parecía ser un salto al vacío. Digo, hasta el propio Macri lo dijo. Milei es como estar yendo en un auto, una cosa así, dijo, ¿no? 100 kilómetros por hora y te tirás. Y bueno, tenés una chance de haber sobrevivido. Entonces, yo creo que eso la gente lo lee. Pero también lee la gente que si quiere un cambio, hoy no hay otra opción que no sea Milei. Por supuesto, por supuesto. Entonces, digo, creo que pareciera que Milei, pero además todo su ecosistema de voceros, porque tiene un montón, han tocado temas específicamente como para que no los voten. Digo, esto de la venta de órganos, la subestimación que le da el ciudadano argentino a las políticas de memoria, de verdad y justicia. Estamos viendo cómo también incidió muy probablemente la declaración de romper relaciones diplomáticas con el Vaticano. Entonces, todas esas cosas tienen un impacto, no sé si te digo en Córdoba, pero sí en el interior, en pueblos más chiquitos, y eso genera, digamos, un desplazamiento de los otros votantes, y Nayet, que no irían por Massa ni en primera ni en segunda instancia. Y la desconfianza que generaría Massa, ¿por qué es puntualmente? Exactamente. Y Massa genera una profunda desconfianza para quienes están en la vereda del frente, que eso ya es muy difícil de revertirlo. El principal desafío de Massa, además del contexto económico que tiene, es lograr separarse y mostrarse como algo diferente a lo que viene gobernando hasta ahora, ¿no? La famosa casta que le llaman Milei, despegarse completamente del peronismo, y me parece que en ese sentido la campaña que viene realizando está siendo bastante buena, bastante profesional, y te diría incluso muy profesional para lo que estamos acostumbrados en relación al peronismo. La última, el debate de los segundos, es decir, el debate de los candidatos a vice, Villarruel y Rossi, ¿califica como desencadenante de alguna decisión o no? ¿O estamos mirando como ciudadanos a Milei y a Massa? Yo creo que la mayor parte de la ciudadanía va a estar mirando a Milei y a Massa. Me parece que el debate a vices va a tener un menor rating y que quizás lo que más vamos a ver serán los clips del debate, recortes del debate circulando en las redes sociales, y en definitiva eso puede llegar a tener un impacto electoral en tanto y en cuanto alguno de los distintos equipos de equipos de campaña, hagan uso de esos recortes estratégicamente para generar algún tipo de impacto. Me parece que va a ser un poco esa la situación. Perfecto. Nayet, gracias por haber hablado con nosotros, un gusto. Gracias a vos, Eduardo, buen día. Hablamos con Nayet Kademian, politóloga y analista en la consultora Suban Córdoba. Interesantísimo, los aspectos que fue desgranando en este análisis que uno puede hacer previo al balotaje. Falta muy poco, pero a la vez falta muchísimo, y encima con un debate en el medio.